Hay un relato en el cual me quiero basar en Segunda de Reyes, en el capítulo 7, de una situación bastante difícil que les estaba pasando a Israel, que estaban viviendo una opresión por unos enemigos, en alguna ocasión ya también lo hemos leído, y donde el profeta Eliseo predice un acontecimiento que para ellos era prácticamente muy difícil, o tal vez imposible de creer. Estaban siendo sitiados por un ejército enemigo, de tal manera que los alimentos ya escaseaban, el agua escaseaba, la situación era bastante difícil y muy tensa. De tal forma que incluso dentro de la ciudad, porque tenían la costumbre de amurallar la ciudad, de sentirse protegidos dentro, y una de las estrategias de los enemigos simplemente era sitiar aquella ciudad, no dejar entrar ni salir a nadie hasta que se agotasen los alimentos para que la ciudad se rindiese. Y estaban ya en situación muy difícil, una situación extrema, diríamos, porque nos relata la palabra del Señor que incluso las mujeres ya daban de comer sus propios hijos para poder alimentarse. Se comían a los niños, la situación era lamentable. Podemos ver aquí que la mano de Dios actúa en el momento de mayor escasez. Podemos ver a un Dios actuar haciendo maravillas en los momentos más difíciles, porque Dios no se olvida de su pueblo. Y para eso es válida nuestra fe, para recordar que ese Dios bueno y misericordioso que ha prometido estar con nosotros todos los días, Él va a seguir haciéndolo. Donde Él ha dicho que no te dejaré ni te desampararé, Dios lo va a cumplir. Que el Dios que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. Por lo tanto, en los momentos de duda y desesperación, el pueblo de Israel no le quedaba otra cosa que esperar y confiar y buscar en Dios, como lo tenemos que hacer nosotros cada día. También vemos que Dios, pues aunque todo parezca perdido, Dios va a cumplir y Dios va a responder y no va a dejar ni va a desamparar. En Segunda de Reyes capítulo 7, leyendo el versículo 1 y 2, claramente el profeta Eliseo, la voz de Dios, él comunicó algo a esa gente que estaba desesperada y tenía necesidad, porque él dice, oíd palabra de Jehová. En todo momento tenemos que acudir a la palabra del Señor para hallar esperanza y para saber que Dios todavía nos está hablando, que Dios todavía tiene palabras para nosotros, palabras de ánimo, palabras de esperanza, porque Dios no está callado. La palabra de Dios tiene que correr y tiene que ser predicada para que personas que tal vez están necesitadas. Y vemos como el profeta habla la palabra del Señor, porque sigue diciendo, así dijo Jehová, o así dijo el Señor. Mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Bueno, si no hemos leído el capítulo anterior, va a ser difícil que podamos comprender porque no había. En primer lugar, lo que estaba diciendo el profeta era algo ilógico. Se estaban muriendo de hambre. Se estaban pasando tal necesidad que no podían encontrar esos alimentos básicos y el profeta les lanza esa palabra. Primero, va a haber alimento y segundo, el precio de esos alimentos va a ser un precio asequible para ellos. Si lo traducimos es prácticamente lo que está diciendo el profeta Eliseo. Tal vez para ellos locura, no lo entendían. No puede ser. Pero Dios estaba hablando y estaba prometiendo alimento para la gente que se estaba muriendo de hambre y un precio asequible para poder comprar, que incluso todo lo que tuviesen, si lo darían, no lo podrían obtener. O sea que algo imposible iba a acontecer y en medio de la dificultad Dios iba a obrar un milagro, pero ellos lo tenían que esperar. ¿Pero qué es lo que acontece? Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Lo que nos está hablando, alguien que estaba cerca del rey, un príncipe, un general, un consejero, un gobernante, que estaba cerca del rey, que le aconsejaba, que le asesoraba, lanza una pregunta que cuestiona la palabra de Dios, que la pone en duda. Es decir, estamos hablando de la necesidad que tenemos de tener fe. Y lo primero que este consejero lanza es una duda. Si Dios abre unas ventanas y hace descender, ¿esto va a ser así? ¿Acaso es posible este milagro? El consejo que le da al rey es duda en vez de fe, en vez de decir Dios nos está hablando. Por lo tanto, la respuesta del profeta a este príncipe es bastante dura. Y Eliseo dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Wow, a mí me impresiona lo que está diciendo. Yo no sé si podéis ver el alcance de lo que está hablando.
Pero lo primero que cuando hay situaciones difíciles y Dios te está dando promesas de que va a estar a tu lado, que te va a ayudar, que no va a dejar que ninguno de sus hijos pues mendigue pan o pase situaciones difíciles, o que no te va a dejar que caigas o que te pierdas. Vienen a nuestra vida, a nuestra mente, palabras de duda, o vienen realmente certidumbre de que Dios me está hablando y que yo lo tengo que creer. Porque las consecuencias son terribles para nuestra vida. Este hombre dudó de la palabra del Señor y la promesa de parte de Dios fue que él lo iba a ver, pero que él no se iba a saciar, que a él no le iba a llegar, que él iba a perecer, como así aconteció. Por eso lo importante de escuchar, lo importante de estar aquí y creer a Dios. No me creáis a mí, creer a Dios y a su palabra. Creer lo que Dios tiene para nosotros. No podemos vivir dudando, no podemos vivir como incrédulos. Tenemos que ser creyentes. No podemos ser como Tomás, reclamando ver las cosas, porque somos bienaventurados si realmente creemos, a pesar de que no vemos, porque esa es nuestra condición y nuestra situación. Lo que aconteció en esa época fue algo muy duro que vivieron, como tal vez estamos viviendo ahora, aunque ya estamos viendo luz y aunque ya queremos salir de todas estas situaciones, pero los expertos nos advierten del peligro de las situaciones tan difíciles que vamos a tener que enfrentar día a día. Qué hermoso es saber de que Dios va buscando fe en cada uno de nosotros y que atendamos bien a la palabra de Dios, que no dudemos en ningún momento porque las situaciones son difíciles, pero sigue un poquito la palabra del Señor aconsejándonos de 4 hombres, los cuales eran leprosos y nos dan una gran lección de cómo actuar en medio de una gran dificultad. Sabemos de que Dios va a obrar en medio de los problemas, pero tenemos que actuar nosotros también con Él. Tenemos que permitir que el Señor nos lleve, nos tome y nos dirija y cumplamos lo que Él quiere hacer en medio de las dificultades. Sabemos que Dios ha escogido a lo vil del mundo. No podemos compararnos con grandes hombres. Vamos a compararnos con lo sencillo, con lo humilde. Pero vemos cómo Dios trajo libertad a una ciudad, a una nación, por mano de 4 hombres. 4 hombres que lo estaban pasando francamente mal. Pero en el versículo 3 se nos dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? 4 hombres a la puerta. La historia nos relata que los leprosos serán como los infectados ahora con el COVID, que tienen que estar en cuarentena. Es decir, los leprosos tenían que estar fuera del campamento, apartados para no contaminar al resto de la población. Eran hombres o mujeres, pasaban mucha necesidad. El pueblo no los aceptaba porque les podía afectar y todo el pueblo se podía contaminar y podían entrar en enfermedad. Por lo tanto, los sacaban fuera de los muros, fuera de las ciudades, y ellos estaban a la puerta. Ni estaban dentro, es decir, a salvo con el pueblo de Israel, ni prácticamente estaban con el enemigo. Ellos estaban ahí entre medias viviendo una situación difícil. Sufrían porque el enemigo les podía matar y sufrían porque si dentro estaban pasando hambre y necesidad, nadie les llevaba alimento y eran los primeros que podían morir. Ellos realmente se dan cuenta de la situación en la que están. Porque dentro de la ciudad unos no hacían nada y los enemigos simplemente estaban esperando a que todo esto se hundiese. Hasta aquí ellos se dieron cuenta de que no valía la pena seguir sentados. ¿Para qué esperar la muerte de esa manera? Yo no sé si muchas veces espiritualmente nos podemos dar cuenta de nuestra situación, porque acusamos a los leprosos de estar enfermos, pero el que no está bien espiritualmente, el que está falto de fe, el que tiene falta de comunión con Dios, déjame decirte que hay una enfermedad porque sufres espiritualmente. Estás mal con Dios. Tu fin es el fin que esperaban estos 4 leprosos, es la muerte. Es decir, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, estamos perdidos. Por lo tanto, estos 4 leprosos nos enseñan un poquito de esa situación en la que ellos estaban pasando. ¿De qué les servía estar ahí quietos, esperando a que unos les diesen o esperar la muerte por los otros? Ellos se dieron cuenta de esa situación que era bastante grave y bastante difícil. Por lo tanto, ellos podrían preguntar: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que ellos tenían? ¿Qué sentido tenía el estar viviendo en esa situación? Y es que muchas veces hay problemas que nos hacen tocar fondo, pero qué bueno es que se despierte, que podamos despertar, ¿sí?
que realmente los problemas podemos decir que son parte de la vida. No podemos decir que vamos a vivir sin problemas porque siempre va a haber épocas malas, épocas difíciles. Pero cuando vengan esos problemas, hay dos opciones que podemos hacer, como estos leprosos. O sentarse y dejarse morir y decir, ya está, esperar que la solución venga de cualquier lado, o simplemente ser más fuertes, luchar y tratar de vencer lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si vamos al versículo 4, ellos mismos nos dan una respuesta de lo que ellos hicieron y con lo que tal vez nosotros deberíamos hacer ante las dificultades. Si tratáramos, decían entre ellos, de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Toman una decisión. Ellos mismos están hablando entre sí y dicen, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero realmente ellos tomaron una decisión, elaboraron un plan, trazaron una estrategia. ¿Para qué les servía quedarse quietos sin hacer nada? Hagamos algo, es mejor hacer algo y si por lo menos morimos, moriremos intentándolo. Pero tiene que haber un plan. Es decir, qué bueno es que en primer lugar nosotros reconozcamos la situación y segundo que establezcamos planes y queramos salir adelante y hagamos algo. No nos quedemos quietos, no nos quedemos parados. Ellos se pusieron a pensar y planificaron lo que iban a hacer. Bueno, ellos decidieron ir al campamento, decidieron ir a los sirios porque el pueblo de Israel se morían de hambre. Allí no había solución. La solución, si se juntaban, es que en el campamento serían apedreados y en el otro lugar iban a ser muertos a espada. ¿Qué más les daba? Algo tenían que hacer. Por lo tanto, ellos se pasaron al campamento, ellos tuvieron éxito, planificaron lo que pudieron hacer y automáticamente salió de una forma positiva. Y qué bueno es llevar nuestros planes delante de Dios. Qué bueno es plantearnos estrategias para nuestra vida, para la iglesia, para lo que nos resta de vida, para decir, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo muriéndome espiritualmente, secándome o me pongo en marcha? Pero para eso es bueno planificar, para eso es bueno consultar, para eso es bueno que Dios nos ha establecido que la multitud de consejeros está en la sabiduría. Qué bueno es hacer planes, presentarlos delante de Dios y marchar adelante, para que Dios prácticamente pueda obrar y pueda sacar adelante esos planes que nosotros hagamos. Pero sigue un poquito, porque hay más lecciones que tenemos que aprender, porque vemos que estos 4 leprosos nos dicen que, versículo 5, se levantaron. Lo primero que hicieron fue reconocer su situación. Lo segundo, planificaron un plan. Y lo tercero, lo llevaron a cabo. Vemos ante las situaciones difíciles, no nos podemos quedar parados. Siempre, siempre hay que actuar. Y estos leprosos, de una manera sencilla, lo hicieron. Por lo tanto, nos dice la palabra del Señor que se levantaron, pues, al anochecer, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué se encontraron allí? No se encontraron a nadie. El enemigo había huido. Todo era para ellos. Dios les dio éxito en el momento oportuno, no antes que podrían estar los sirios, no en el momento que podrían entrar en conflicto, sino que llegaron justo cuando el ejército había escapado y había huido. Ellos actuaron y se levantaron, comieron de todo lo que había. Vemos cómo no nos podemos quedar nosotros esperando a que las cosas ocurran. ¿Sabéis que hay muchas veces que cuando hay problemas que enfrentar y nos dan miedo qué hacer, muchas de las veces nos quedamos parados esperando que la solución venga o acontezca y no nos movemos? Bueno, esperar en el Señor. Es bueno que muchas veces Dios nos hable, pero la solución va a venir porque hemos tomado una decisión, porque confiamos en Dios y creemos que es lo correcto, y porque no es simplemente esperar a que llueva porque va a llover, o que salga el sol porque va a salir, pero algo tendremos que hacer nosotros, no nos podemos quedar parados. Los leprosos se movieron y sabemos de que Dios utiliza más a los que trabajan que a los que permanecen sin hacer nada. Dios no escoge a alguien que está parado, Dios escoge a los que están dispuestos y a los que actúan. Es más fácil que dirija y encamine correctamente a los que ya están en movimiento que poner a rodar a aquellos que no quieren hacerlo.
Por lo tanto, el tiempo de hoy es tiempo de que nos pongamos manos a la obra, de que actuemos en la obra de Dios, que busquemos una labor que realizar, que no nos quedemos quietos, que participemos, que nos movamos como estos sirios, que aunque cueste la vida, aunque cueste esfuerzo y trabajo, hay que moverse, hay que trabajar para el Señor, hay que dar pasos y pasos de fe. ¿Qué más podemos entender de estos leprosos que hicieron? Si leemos el versículo 6 y 7, dice, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dieron unos a otros, es decir, se estaban matando unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Qué confusión, qué bendita confusión. Lo que Dios hace muchas veces no lo entendemos. No lo entendían ni los que estaban presos, que estaban en las manos del Señor, ni lo entendían los enemigos, sino que todos estaban confundidos. Pero Dios obró para bien de su pueblo, y utilizó a estos 4 hombres, 4 leprosos, que nadie creía, que nadie quería tener a su lado, pero que llegaron al campamento y se encontraron con todo aquello, y fueron y se dieron un gran banquete. Y esta es la siguiente lección que podemos aprender, porque qué bueno es que disfrutemos de las cosas que Dios nos da. No lo entendemos, pero allí se encontraron con vestidos, con oro, con plata, se encontraron con las tiendas, con animales, y dijeron, wow, ¿qué es esto? Qué bueno las bendiciones que vienen de parte de Dios. A pesar de su enfermedad, a pesar de su situación, Dios les recompensa. Vamos a ponernos en situación porque eran leprosos. Ellos tenían una enfermedad que a veces las enfermedades o los problemas no nos dejan ver la bendición de Dios. A veces nuestro problema lo vemos como tan grande que no nos permiten ver la bendición que viene de parte de Dios. Y cuando vienen problemas es porque Dios quiere hacer algo. Y el resultado final suele ser más grande que nuestro estado anterior, que lo que teníamos. Es decir, los leprosos no se echaron a llorar lamentándose de su situación, sino que corrieron al campamento y se alegraron y disfrutaron de lo que Dios les estaba dando. Que no seamos como aquellos que están todo el día llorando y lamentándose por su situación, sino que podamos abrir nuestros ojos y aprender de que Dios puede cambiar todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos la iglesia va a ser arrebatada. Grandes promesas de Dios vienen sin entenderlo. Tal vez al acostarnos estaremos con un pesar, pero al levantarnos todo puede cambiar. Todo puede ser diferente. Y qué hermoso es poder disfrutar de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y por último, ¿qué hicieron estos leprosos? En el verso 9 nos está hablando que ellos mismos se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Bueno, no se lo quedaron todo para sí, ¿verdad? Fijaros que ellos estaban excluidos de los de su pueblo por ser leprosos. Ellos podían haber callado, podían haberse apropiado de todo, alimentándose, salvando su vida, disfrutando de los bienes que Dios les otorgaba, pero ellos no callaron. Dijeron, no estamos haciendo bien. Digamos a aquellos que son nuestros hermanos, que Dios ha dado victoria, que Dios ha provisto de lo que el pueblo necesitaba y lo vamos a compartir. Por lo tanto, qué buena decisión tomaron. Cuando vengan bendiciones de parte de Dios, no calles. Dios te quiere usar y Dios quiere que seas un canal para transmitir bendición a otros. Los leprosos así lo entendieron. Por lo tanto, no se callaron. Fueron a la ciudad y dieron las nuevas de que no había nadie. Costó todavía que el pueblo bajase, descendiese, porque pensaban que era una trampa. Pensaban que los sirios estaban escondidos y les podrían vencer cuando ellos se acercasen al campamento. Pero sin embargo Dios había confundido y se habían escapado. Dios les había dado la victoria. Tenemos que ser hombres de fe. Tenemos que ser como esos leprosos, que entendamos la situación que estamos viviendo, en primer lugar. En segundo, qué bueno es establecer un plan o una estrategia para enfrentar el problema que tú y yo tal vez estemos viviendo, porque tenemos problemas. Vivimos muchas veces con problemas. Lo tercero es que no nos quedemos parados. No podemos simplemente esperar que venga una solución, nos tenemos que poner en marcha, tenemos que obrar.
Lo siguiente es que Dios obra de unas formas que no las entendemos, pero Dios está obrando, como dice la canción. Y Dios va a obrar en medio de las dificultades. Lo siguiente es que disfrutemos de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Que no sean los problemas mayores que lo que Dios va a traer. Que no te veas con tu situación, que no te permita ver más allá y no alcances a ver lo que Dios te va a traer. Lo siguiente es que podamos ser canal entre el pueblo y Dios y lo que Dios nos quiere dar. Y esto es lo más hermoso de todo. Así podemos ser. Para terminar, podemos decir que podemos ser hombres de fe o dudar. Al final podemos ser como el rey que dio apertura, que creyó a estos hombres y fueron al campamento y se aprovecharon de todo lo que allí habían dejado. Y no como aquel príncipe que al final murió, porque la multitud de la gente salió por las puertas y fue atropellado. Lo podéis leer en la historia, no lo vamos a leer. Este príncipe se cumplió la palabra del Señor. Él lo escuchó que la bendición, porque trajeron el alimento, trajeron todo, y él escuchó que Dios había dado la provisión. No había alimento y Dios trajo el alimento a aquella gran ciudad. Y él escuchó y escuchó a todo el estruendo de la gente que salía, que se abalanzaba, y le atropellaron y le pisaron, y al final se cumplió la palabra del Señor por no haber creído. Mirar, esto nos explica que si no creemos podemos llegar a morir espiritualmente. ¿Por qué no estamos dando lugar a la fe en nuestra vida y no podemos avanzar? Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible llegar a ser cristianos, vivir la vida que Dios le agrada sin fe, porque no va a haber respuesta. Porque la palabra del Señor va a venir a nosotros y en lugar de recibir y dar gracias y de creerla y recibir su promesa, va a haber queja, va a haber duda y Dios no va a contestar a aquellos que dudan. Por lo tanto, seamos de aquellos que creemos, seamos de aquellos que realmente hemos puesto nuestra confianza en el Señor y en su palabra. Que no dudemos, porque fiel es el que prometió. Y si Dios ha prometido, sabemos que Él cumple. Sabemos que no nos va a abandonar. Sabemos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Sabemos que Dios ha lanzado tantas y tantas promesas que en los momentos difíciles nos tenemos que aferrar y creer para que se cumplan en nuestra vida. Y no las rechacemos. No sembremos en nosotros mismos dudas. No digamos que si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿llegaría a ser esto posible? Claro que es posible. Y claro que hay ventanas en los cielos, que nosotros no podemos ver, pero que desciende el Señor trayendo su bendición sobre nuestras vidas. Creámoslo en los momentos difíciles. Y todos sabemos por dónde estamos atravesando. Y todos sabemos cuál es nuestra situación. Pero creamos a la palabra del Señor. En este caso era creer a Eliseo, creer a la palabra del Señor, que estaba profetizando y diciéndoles que iba a haber alimento donde no había y que iban a poder comprar aquello que no tenían, que Dios daba respuesta, pero ellos no lo podían ver todavía. Amén. Recordemos aquellas palabras de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad en lo que no tenemos, en lo que no hemos alcanzado, en lo que todavía no estamos viendo. Aquello viene en nuestra vida porque creemos a Dios, que Él provee. No creer a vanas palabras, creer a Dios. Somos salvos por la fe. Y esto no de nosotros, no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. No digas, no dudes si vas a poder ser salvo. Esto es obra de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, confía en el Señor. No creas que tú te puedes salvar. No nos podemos salvar. Es Dios quien nos va a salvar. Es Dios que va a actuar en nuestras vidas, en los momentos más duros, más difíciles, pero tenemos que creer y tenemos que clamar a Él. No podemos vivir como si solamente esto es un pasatiempo, como que la iglesia es un entretenimiento, como que si la palabra de Dios es un simple manual de palabras bonitas. La debemos creer, la debemos comer, la debemos digerir en nuestra vida y tenemos que vivir por ella. No podemos ser como ese príncipe, como ese mal consejo. No podemos llevar nuestras vidas pensamientos de duda que estorben, que siembren raíces que no son provechosas. La salvación es un regalo de Dios. El estar en la iglesia es un milagro de parte de Dios. El que cada día perseveremos no es ni siquiera por nuestras fuerzas, es porque Dios nos está dando aliento
nos está dando de su espíritu y Dios nos está proporcionando vida. Hoy vemos cuántos caen. Hoy nos estamos dando cuenta de que muchas personas mueren. Mirar, y esta enfermedad no está matando tanta gente. En el mundo mueren muchísimas personas. Al cabo del día hay miles y miles de personas que mueren. Pero la diferencia está morir en el Señor o morir sin creer a Dios. Qué buenas enseñanzas siempre nos trae la palabra del Señor. Qué buenos consejos para nuestra vida que no los podemos aparcar ni desechar, sino atenderlos, porque va en esto nuestra vida. Si damos lugar a la duda, si damos lugar a nuestros propios pensamientos o a los que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente, pues nos llevará a muerte y a destrucción, nos llevará a estar enfermos, raquíticos espirituales, hombres y mujeres sin fe, iglesia debilitada, y hoy más que nunca se está necesitando de una iglesia viva y poderosa. Estamos viendo que la iglesia quiere florecer en medio del desierto, porque esas son las promesas de parte del Señor. Va a traer ríos en medio de la sequedad. Él ha prometido grandes cosas que son increíbles, es decir, no las podemos creer humanamente, pero que tenemos que desarrollar los oídos espirituales y aplicar fe en nuestra vida y creerle al Señor y creerle a Él, que en medio de la dificultad la iglesia se tiene que levantar. Y si la iglesia se levanta es porque tú y yo nos ponemos en marcha, porque tú y yo hemos decidido creer a Dios y ser parte de su obra, ser parte como estos leprosos, porque estos leprosos ni estaban dentro ni estaban fuera, mis hermanos. Estos leprosos estaban en medio con su enfermedad y para de contar. Y así es como yo veo o identifico muchas veces a la iglesia, con su enfermedad, con su problema, y que no terminamos ni estar dentro ni estar fuera. Y donde los problemas no nos dejan ni ver a Dios, ni creer más a Dios, y nos impiden tomar pasos de victoria, de ir hacia el campamento, de ponernos en marcha, de juntarnos todos y establecer planes, todo esto dirigido por el Espíritu Santo, y enfrentar lo que tenemos que enfrentar y hacer la labor a la cual Dios nos ha llamado. En este caso era luchar contra un enemigo y vencerlo, porque tenían que perseverar. Nosotros tenemos que salir ahí fuera y demostrar de que Dios vive, de llevar adelante su palabra, de hacer discípulos, de que vean en nosotros la vida del Señor, que seamos fiel reflejo de Cristo, porque a esto estamos llamados. Pero ni estamos dentro, ni estamos fuera, porque la lepra nos ha alcanzado. Os podría decir que estos 4 leprosos no hay una base bíblica, pero hay una base judía, de los cuales eran los siervos de Eliseo, porque anteriormente en Segunda de Reyes el profeta hace sanar al general sirio, a Naamán. Cuando este general estaba lleno de lepra y una jovencita le dice que hay en Israel un siervo, un profeta, al cual le puede sanar, él se acerca allí y todos sabemos la historia. Pero tal vez no nos quedemos con la otra parte, de que este hombre fue sanado milagrosamente de parte del Señor y la lepra desapareció. Pero el profeta tenía unos siervos, los cuales por medio de la codicia vieron que el profeta no le había pedido ningún bien por ese milagro. El general estaba dispuesto a pagarle abundantemente. Sin embargo, él no quiso nada del sirio. ¿Qué hicieron los criados? Se acercaron directamente hacia el general cuando él marchaba ya completamente sano y agradecido. Tomaron de los presentes, cobrándole, por así decirle, el milagro. Por lo tanto, cuando se enteró el profeta, les denunció y les dijo que la lepra de Naamán les iba a alcanzar. En la tradición judía se cree que esos 4 leprosos que estaban ahí eran aquellos que habían servido por interés, que no estaban buscando ni agradando a Dios, y la lepra les había alcanzado. ¿Qué quiero decir con esto? Que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que no miremos nuestro propio beneficio, mis hermanos, tenemos que mirar a Dios. Que no busquemos el materialismo ni el beneficio para nosotros, porque nos puede dañar espiritualmente. No busquemos simplemente las cosas materiales. Trabajemos y sirvamos como sirviendo a Dios. En toda labor siempre para honrar al Señor. No veamos como los hombres ven. No sigamos nuestros propios intereses. El reino del cielo no es comida ni bebida. No son cosas materiales. Son cosas que son espirituales. Estos 4 hombres leprosos
que recibieron el castigo por un mal comportamiento, por una mala actitud, seguramente serían estos, no lo podemos asegurar, es lo que hablan. Después fue para beneficio para el pueblo. Grandes lecciones nos tiene que dar el Señor y grandes cosas que tenemos que aprender, pero que nos pongamos en las manos de Dios y seamos como ellos aprendiendo la lección y trayendo bendición para todos los demás. Amén. No sé si te ha llegado el mensaje, si lo hemos entendido, pero creo que no miremos tanto problemas o enfermedades, sino miremos al Señor. Seamos de los que creen y de los que dan pasos para que la obra de Dios avance. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios os bendiga.